Muy buenas noches a todos los que se encuentran en sintonía. La primera pregunta que tenemos esta noche y que quedó pendiente del programa anterior es del hermano Wilman Cera Hernández y dice: Pastor, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de Hechos? Ok, muchas gracias, hermano Wilman, por tu pregunta. El pecado de Ananías y Zafira, ¿cuál fue? Esta cita bíblica, tú mismo la estás mencionando, está en Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 5. La naciente y creciente iglesia primitiva, iglesia del primer siglo. Y vamos al capítulo 5 de Hechos. Vamos a colocarnos de frente a la Biblia ahora para leer qué dice allí la Escritura. De antemano, la Biblia dice, la Escritura revela, declara de que el pecado que ellos cometieron fue querer engañar al Espíritu Santo. Son las palabras que usa el apóstol Pedro, que quisieron engañar al Espíritu Santo. Pero vamos a leerlo, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Adelante. Desde el versículo primero. Sí, claro. Entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? ¿Y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los jóvenes, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Continúa. Hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer, no sabiendo lo sucedido, y Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió: Sí, por tanto. Y Pedro a ella: ¿Por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y sacándola la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Amén. Bueno, ahí está, el pasaje más claro no puede ser. Hermano Wilman, lo que dice la Escritura, ¿sí? En el verso 9, vamos a leerlo nuevamente, gracias, el verso 9, léelo de nuevo. Y Pedro a ella: ¿Por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ok, entonces, ¿qué sucedió aquí? Vamos a colocarnos en contexto. Estamos en la época de la iglesia del primer siglo, en donde están siendo perseguidos, en donde el imperio los está acosando por todas partes. Y la iglesia del primer siglo lo que hizo fue, todos lo que hicieron realmente fue vender sus heredades, vender sus propiedades para poder seguir en la huida, para poder escapar de la persecución. Muchos de ellos no tenían nada, vivían de pronto arrendados, alquilados en algún lugar, en alguna casucha, en alguna casa comunitaria, y también se fueron, también se escaparon. Pero hay personas como Ananías y Zafira, como esta pareja, que bíblicamente se muestra que tenían propiedades, tenían heredades. Y era costumbre de la iglesia del primer siglo, como dice en Hechos capítulo 2, verso 42 y el verso 46 y toda la escritura de los Hechos en los primeros años de la iglesia muestra ampliamente cómo la iglesia en general traían sus ofrendas y la colocaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles redistribuyeran ese dinero según las necesidades de la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia vivía en comunidad. No es como hoy. Aquí, por lo menos en el occidente, el pastor tiene su casa, el apóstol tiene su casa, los hermanos tienen sus casas individuales, independientes, cada quien tiene su espacio. En esa época la iglesia estaba escapando, estaba huyendo, y todos vivían juntos en cuevas, en el desierto, en el bosque, vivían en las montañas, se escondían, pero vivían en comunidad. Al no tener propiedades, al no tener cosas físicas a las que aferrarse, lo que hacían era que al venderlas se quedaban con el dinero, pero ellos no podían administrarlo sabiamente, y lo que hacían era
traerlo a los apóstoles para que los apóstoles se encargaran de la compra de los alimentos, de medicina, ropas y las cosas que requirieran como comunidad para poder subsistir y para poder seguir escapando, para poder seguir guardando sus vidas. Ananías y Zafira, en el caso ya estando en contexto, Ananías y Zafira tenían una propiedad la cual decidieron vender, y según lo que presenta la escritura, Ananías y Zafira propusieron en su corazón y le dijeron a los apóstoles que de la venta de la heredad iban a dar una cierta suma de dinero, que lo iban a ofrendar para la iglesia, que lo iban a ofrendar para que ellos hicieran lo que consideraran necesario. Sin embargo, una vez que vendieron la propiedad, al parecer pensaron que fue mucho dinero lo que le prometieron a los apóstoles entregarle, fue mucho dinero según su corazón, y entonces decidieron reducir la cantidad que habían propuesto dar. La redujeron, pues no se sabe cuánto exactamente, pero fue reducida. Y cuando Ananías presenta la ofrenda reducida, recortada de lo que él le había prometido al Señor entregarle, es cuando el apóstol Pedro discierne la situación, habla con él y le dice: ¿por qué quisiste hacer esto? Si eras el dueño de la propiedad, ¿por qué tenías que decirnos a la iglesia que nos ibas a dar tal cantidad de dinero por la venta de la heredad, por esa ofrenda que ibas a dar, cuando no tenías necesidad de darla? La propiedad era tuya, tú pudiste venderla y pudiste quedarte con todo el dinero. Note esto, porque esto es fundamental aquí, es muy importante entenderlo. Hoy muchos pastores, muchos apóstoles, muchos ministros obligan a los hermanos a que les ofrenden o a que les den diezmos de las ventas de sus casas. Eso no es bíblico, no es bíblico en absoluto. La ofrenda tiene que ser siempre de manera voluntaria y en la cantidad que la persona determine que lo debe hacer. Este es el caso. Ananías y Zafira quisieron dar una ofrenda voluntaria por algún porcentaje de la venta de la casa, de su heredad, pero después lo redujeron. Entonces, por eso el apóstol Pedro le dice: la propiedad era tuya, si la vendías y te quedabas con todo el dinero, pues no pasaba nada, no había juicio, Dios no te iba a regañar, no había disciplina, no pecabas si te quedabas con todo el dinero, porque la herencia es tuya, tu casa te pertenece a ti y lo que valga es tuyo. ¿Cuál fue el problema? El problema y el pecado aquí, según dice la escritura, es que después de haber dicho que iban a dar una cantidad de dinero por la venta de la casa, decidieron no dar esa cantidad, sino una cantidad menor. Y ese fue el pecado que los llevó a la muerte, tanto a él como a su mujer. Muchas veces pasa hoy en día en las iglesias, en las congregaciones también pasa. Yo tengo testimonios de cantidad de hermanos que me han llamado y me han dicho: pastor, ayúdame a orar porque tengo un dinero que me deben. Y cuando me llegue ese dinero, yo le prometí al Señor dar una ofrenda para la iglesia y darle una ofrenda a usted, pastor, ayúdeme a orar. Y muchas de estas personas por las que hemos orado para que Dios les permita recibir ese dinero que les adeudan o que les resuelva el negocio que tienen, que está embolatado por allí, y Dios les permite, la gran mayoría de ellos, yo creo que 9 de cada 10, después que reciben el dinero, incluso hasta se van. Ni siquiera vuelven a congregarse. Después que reciben el dinero se van. Y eso que hacen es exactamente lo que hizo Ananías y lo que hizo Zafira. Prometerle a Dios un dinero de un negocio, y luego, después que Dios te entrega ese dinero o que Dios te abre la puerta para recibir esa bendición financiera, después lo ves muy grande y entonces dices: no, mejor doy menos. Cuando haces eso, estás cometiendo el mismo pecado que cometió Ananías y que cometió Zafira y que les costó la muerte. Este pecado tuvo una consecuencia mortal, automática, inmediata, y fue en el tiempo de la gracia. Hay que tener eso en cuenta. Por eso, si tú le has prometido algo al Señor, si tú has hablado con los apóstoles, si has hablado con los pastores de la iglesia, donde sea que te congregues, y le has prometido a los ministros que de tal negocio vas a entregar tal cantidad de ofrenda,
acuérdate de Ananías y Zafira y cumple tu palabra, porque no le estás mintiendo a los pastores, no les estás mintiendo a los apóstoles, le estás mintiendo directamente a Dios. Y el juicio por mentirle a Dios es la muerte. Ahí está en la Biblia. Y si lo has hecho y has salido bien librado, pues es la gracia y la misericordia infinita del Señor lo que te han permitido seguir viviendo. Pero bíblicamente, el que le mienta a Dios en esta área de las finanzas, la condena o el juicio es la muerte. Hay hermanos que también prometen. Hay hermanos que dicen, pastor, yo prometo que el mes que viene voy a dar una ofrenda especial para los instrumentos musicales, ejemplo. O voy a dar una ofrenda cada mes para ayudar con los gastos de la iglesia. Y después no la dan. Oiga bien. No, pastor, lo que pasó fue que no me pagaron. No, pastor, lo que pasó fue que se me enfermó el perro. No, pastor, lo que pasó fue que mi suegra vino de viaje. No, pastor, lo que pasó fue que el colegio. No, pastor, lo que pasó fue que... Y hay cualquier cantidad de excusas para mentirle a Dios. Y de pronto se escuche duro, pero es la realidad. Si tú prometes, le prometes a tu pastor, le prometes al apóstol, prometes a la iglesia dar una ofrenda mensual y no lo haces, ojo, estás haciendo exactamente lo mismo de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el destino de ellos? La muerte. No juegues con fuego. Si tú le has prometido al Señor una ofrenda, si has prometido al Señor un pago, si le has prometido al Señor darle dinero para la obra, para el sostenimiento de sus ministros, si tú has prometido, lo has dicho, si tú has comprometido tu palabra con la iglesia y no lo haces, no importa la excusa, que me morí, que me enfermé, que no llegué, no hay excusas que valgan. Yo tengo que cumplir mis promesas, sobre todo cuando hago una promesa para la obra de Dios y sobre todo, de manera superlativa, según Hechos capítulo 5, cuando estas promesas están empeñadas en ofrendas de dinero para la obra. Esto es muy delicado, muy delicado. Así que a toda la iglesia que me está escuchando, a los amigos y a los hermanos que me oyen, si de pronto acabas de llegar, estás escuchando esto que a mi parecer, personalmente, es muy impactante ver cómo Dios ejecuta a una persona por haberle mentido. ¿Y de qué forma le mintió? Que le prometió una ofrenda y luego se la dio incompleta. Le prometió una ofrenda a la iglesia, le prometió una ofrenda a los ministros y luego la recortó. Ni siquiera no la dio. Ananías y Zafira la dieron, pero la dieron incompleta. Y eso fue valor suficiente delante de Dios para cortarles la vida. Exhorto a toda la iglesia, exhorto a los amigos, a los hermanos. Si usted le ha prometido a Dios darle algo, y encierro el cuadrito, si usted ha prometido una ofrenda a Dios, si usted ha prometido a la iglesia entregarle una ofrenda, algo de un usufructo de su trabajo, de un negocio, de una deuda que está perdida, pero que pide oración para que se la paguen, y le ha prometido a Dios una cantidad de dinero, la que sea que usted lo prometió, le recomiendo y le exhorto en el nombre de Jesús que cuando reciba ese dinero cumpla la palabra al pie de la letra y no le vaya a pasar lo que le pasó a Ananías y lo que le pasó a su mujer Zafira. Gracias, hermano Wilman, esta es la respuesta para tu pregunta, espero haber sido claro, y si quedó alguna inquietud o hay algún comentario, pues nos encantaría leerlos. Amén. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, o si hay alguien que quiera saludar, o si hay algún comentario para poderlos escuchar. Nos saluda esta noche Sandra Blanco, Florelia Céspedes, Virginia Banquet y Alcira Isabel Ligüeña. Bendiciones a todas las hermanas, un cordial saludo. Qué bueno que estén en sintonía esta noche. Adelante. La siguiente pregunta que tenemos para esta noche la hace Elga Ibarra y dice: María de Nazaret estaba casada con José cuando el ángel le anunció que tendría a Jesús. Muchas gracias, hermana Elga, por tu pregunta. Muy interesante también tu pregunta. Vamos a mirar qué dice la Escritura. Vamos a colocarnos de frente a la Biblia y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Mateo,
Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, creo que podemos leer del 18 al 23. Estaban María y José casados cuando vino la anunciación, cuando se halló que estaba encinta. Vamos a mirar qué dice la escritura. Mateo 1, 18. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo era así. Estando prometida en matrimonio su madre María con José, antes de juntarse fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que es justo pero no quiere denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice: He aquí la Virgen quedará encinta, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a ver 24 y 25 para ver un aspecto adicional ahí. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que ambos estaban comprometidos en matrimonio. Eso es una manera muy occidental de hacer la traducción. La palabra más acertada es desposado o desposada. ¿Qué sucede? Que en esa época, cuando las parejas se desposaban, era prácticamente, o sea, realmente era el compromiso matrimonial. La única diferencia entre el matrimonio que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, en nuestra época, es que el que se compromete todavía no tiene realmente un compromiso con la chica, con la mujer, ni la mujer con el hombre. En nuestra cultura occidental, hoy en día, hay un noviazgo, existe un periodo de noviazgo y existe luego un periodo de proposición matrimonial en donde se fija fecha para el matrimonio y donde se comienzan a hacer todos los preparativos, pero realmente no existe un compromiso ni una responsabilidad de ella para él ni de él para ella. Hacen cualquier cantidad de cosas y aún pueden retractarse antes del día que reciban la bendición final o que se unan formalmente. En esta época en la que estamos hablando, en la historia bíblica, las parejas se desposaban, generalmente eran matrimonios que se arreglaban por las familias. Las familias eran las que arreglaban sus matrimonios y muchas veces estos matrimonios eran arreglados desde la infancia. Ese momento en el que el matrimonio se arreglaba, a partir de allí ya se consideraba que la pareja estaba unida. Estaban desposados. Ese desposorio, ese desposamiento es el momento en el que se establece un vínculo familiar y un vínculo personal de la pareja, en donde ambos se comprometen de manera mutua a respetarse y a hacerse fieles y a no mirar a otro hombre y a no mirar a otra mujer, dado el caso. Cuando las parejas se desposan, realmente ya están casados. Desde nuestra perspectiva occidental ya están casados, porque no se puede disolver ese compromiso, no se puede arrepentir la persona, echarse para atrás, no, porque ya se hizo el desposamiento. ¿Cuál es la diferencia entonces en ese proceso hasta el día en el que se unen? La diferencia es que hasta el día que se unen en matrimonio formalmente no tienen intimidad sexual. Esa es la única diferencia. Lógico, es muy diferente a la vida y a las costumbres nuestras en el occidente, donde las parejas se conocen hoy y mañana ya tienen sexo, y de pronto se hacen novios y tienen sexo, y luego se casan y después no tienen. Entonces se voltea el asunto. Esa es la gran diferencia. Pero en esa época, en estas culturas, cuando la pareja se desposa, cuando la pareja se compromete, reitero, de esta manera, hay un compromiso bien fuerte, mutuo, en donde se van a ser fieles, se van a respetar y donde van a estar por siempre unidos. El día, desde el momento que se desposan hasta el día en el que se unen sexualmente, todo ese espacio se le llama desposamiento.
Entonces, mi hermana Elga, la Biblia dice que ambos estaban comprometidos, desposados, es decir, ya el desposamiento se había dado y ambos se debían fidelidad y ambos se debían respeto, ya estaban realmente casados. Lo único que faltaba era que se cumpliera el tiempo del desposamiento para que él y ella se conocieran sexualmente. Y por eso la Escritura dice que durante ese periodo él se dio cuenta de que María estaba embarazada. Y lógicamente, al él no haberla tocado, supo o entendió que lógicamente el bebé no era de él, era de otro hombre, era de otra persona. Y para no difamarla, para no acusarla de adúltera, para no acusarla de que había cometido pecado, él decide irse y llevar en la afrenta. Él decide irse en silencio, repudiarla en silencio y cargar en la afrenta. Él decide irse. ¿Por qué digo que cargar la afrenta? Porque la ley judía dice que cuando estas situaciones se dan en el desposamiento y la mujer se halla con un hijo de otro varón, de otro hombre que no es de su esposo, ella debe morir apedreada. Y de igual manera el hombre, si el hombre le es infiel, él debe morir apedreado. Eso está en la ley. Entonces José, siendo su esposo ya, en el desposamiento, ya estaban en el compromiso, al darse cuenta de que ella estaba encinta, prefirió repudiarla en silencio. El repudio era público. Y por eso Moisés ordenó dar carta de divorcio a la mujer que era repudiada. ¿Cuándo se hacía repudio? ¿A quién se puede repudiar? A la esposa. Punto. Un hombre no puede repudiar a una mujer que no es de él nada. Si son amigos, si son vecinos, no la puede repudiar. Solamente se repudia a la que es la esposa. Por eso María debía haber sido repudiada por José. Y por eso dice la Biblia que José prefirió repudiarla en silencio. Es decir, solamente María y él sabrían que él la estaba repudiando. Él no la iba a denunciar de que tenía un bebé de otro hombre para que no la fueran a matar. Él prefería repudiarla en silencio y alejarse de ella sin que nadie supiera lo que había pasado. Lógicamente eso le acarrearía a él una afrenta, porque todo el mundo entendería de que el hijo era de él, que la barriga era de José, él era el padre de ese bebé y que él se había ido y la había abandonado. Así ella no moría, no era apedreada, y así él tampoco moría ni era apedreado porque se iba a ir. Él se iba a alejar completamente de ella, en silencio le iba a repudiar porque él no podía comprender cómo ella tenía una barriga, un embarazo, si él no la había tocado. Y esa es la razón, hermana Elga, por la que el ángel le habla, y bueno, ya todos conocemos la historia. José entonces la recibe sabiendo de que el ser que viene era Jesús, para cumplir la profecía de Isaías que también aparece citada allí. ¿Qué pasó después de que el bebé nace? Él la conoció, dice, después de eso sí él la conoce, es decir, después de eso él culmina esa etapa del desposamiento, le duró todo el tiempo de su embarazo, y luego que ella da luz, entonces José y María se unen en la intimidad sexual para consumar el matrimonio. Entonces, esta es la respuesta, mi hermana Elga. Jesús, cuando Jesús fue anunciado para María, ¿estaban casados? Sí, ya estaban casados. De lo contrario, la Biblia no lo dijera y tampoco aclarara el detalle de que José la iba a repudiar en silencio. Damos gracias a Dios. ¿Ya? ¿Otra pregunta o algún comentario? La siguiente pregunta también es de Elga Ibarra. Dice, en Génesis, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿a qué luz se refería Dios? Génesis capítulo 1, verso 3. Sí. Muchas gracias, hermana Elga, por tu pregunta. Una vez más, una pregunta bastante interesante. Sí, esto es una de las grandes preguntas que existen en el Génesis. ¿Por qué? Porque aparece en el versículo 3 Dios diciendo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero luego en el versículo 14, por primera vez aparecen Dios creando lumbreras para alumbrar de día y lumbreras para alumbrar de noche. Y uno dice, bueno, pero si crea la luz,
o si da la orden a la luz en el versículo 3 y pasa todo este tiempo, ¿por qué tan lejos aparece luego el sol, la luna y las estrellas? La lógica es decir, bueno, ¿no era el sol la luz? ¿No era la luna la luz? ¿No era la estrella la luz? Pues la respuesta es no. Cuando Dios dijo sea la luz, no se refirió ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Y aquí hay una cantidad de variantes textuales en el hebreo que no voy a poder explicar al detalle, ni tampoco me lo voy a mencionar ahora en el programa porque necesito mucho tiempo para esto. Pero sí puedo decirte, hermana Elga, de que en el momento que el Señor dice en el versículo 3 de Génesis, sea la luz, esa manera de la conjugación verbal del verbo to be, del verbo ser o estar, tiene una aplicación, una connotación más dada en el castellano a resplandezca la luz. En vez de sea la luz, como que exista, es resplandezca la luz. Es decir, dando a entender de que la luz existía y de que él ahora daba la orden de que esa luz resplandeciera y de que esa luz brillara. En ese mismo versículo dice que él separó la luz de la tiniebla, y a la luz llamó día y a la tiniebla llamó noche. Es lo que dice ahí la escritura. Entonces aquí vemos, digamos de esta forma, hay dos aspectos: la luz que ya existía y que él manda que resplandezca, la luz, y la tiniebla. No dice las tinieblas es la oscuridad. En la Biblia, cuando se habla de las tinieblas es la oscuridad. Cuando todo está en oscuridad total, eso es las tinieblas, se llama tinieblas. Pero aquí, cuando dice que separó la luz de la tiniebla no es la oscuridad. La tiniebla hace parte y se refiere realmente a un conjunto, o a un sistema, o a un ser como tal. Se refiere a... Debemos ver la tiniebla más como un sustantivo, ¿sí? Debemos verla más como un sustantivo, como de alguien. Y ese alguien es el príncipe del mundo. Ese alguien es el padre de la mentira, el padre de la oscuridad. Ergo, la luz que resplandece es Cristo. Entonces aquí hay una amalgama de revelación teológica bien poderosa que el apóstol Pablo posteriormente la explica. El apóstol Pablo es quien da más claridad al respecto de esto. Ahorita lo vamos a mirar de frente a la Biblia. Pero en Génesis 1.3, en vez de entender sea la luz como que la creó, hay que entender ese verbo hebreo como resplandezca la luz. Resplandezca la luz. Es decir, Dios hizo que la luz brillara en toda la creación, en todo el firmamento. Y a esa luz le llamó día, y a la tiniebla le llamó noche. Le colocó ese nombre. Bautizó a la luz día y a la tiniebla le llamó noche. ¿Cuál es la diferencia entre la luz del día, según Génesis, y nuestro día cronológico de 24 horas? Pues el mismo Génesis lo dice. En el hebreo, el día nuestro como tal aparece referenciado como mañana, y la noche aparece referenciada como tarde. Y por eso dice la escritura, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana otro día. Siempre se refiere al periodo de las 12 horas de sol como mañana, y al periodo de las 12 horas de sol como tarde, sin sol como tarde. Entonces hay una diferencia aquí de vocablos, hay una diferencia de palabras hebreas que realmente marcan la distinción entre lo espiritual y lo natural. En otras palabras, cuando dice resplandezca la luz, está hablando en el ámbito espiritual, y separó la luz de la tiniebla. Y a la luz le llamó día, y por eso el Dios siempre trabaja de día antes de que la noche venga, y el enemigo trabaja en la tiniebla, en la noche. Por eso siempre está en la oscuridad. Vamos a mirar qué dice la escritura entonces, ya aclarado esta parte, hermana Elga, sin profundizar mucho. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4 verso 6. Vamos a mirar parte de la revelación que el apóstol Pablo recibe
al respecto del resplandecer de la luz del Señor. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 4, verso 6, si no estoy mal. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Cuándo Dios dijo eso? El apóstol Pablo está predicando y está citando la escritura. Dice, porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla. ¿Cuándo lo dijo? Bueno, ahí está, Génesis 1:3. Dijo Dios, sea la luz. Que realmente el verbo debe traducirse y entenderse no como que la crea, sino que la hace que brille. Resplandezca la luz y la separó de la tiniebla. Eso es lo que está citando el apóstol Pablo en esa revelación maravillosa que tiene este varón cuando Dios le habla todos estos misterios de una manera tan poderosa y pródiga. Pero el apóstol Juan, ahora que me acuerdo, en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, creo que es el versículo 3. Vamos a mirar qué dice. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 5, si no estoy mal. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 3 al 5, si no estoy mal. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Amén, qué maravilla. El apóstol Juan, en el primer evangelio, está hablando del cosmos, está hablando del universo, está hablando de toda la cosmología bíblica. A los hermanos que van a estudiar con nosotros arqueología en el seminario que comienza la semana que viene, Dios mediante, vamos a irnos al mismo principio del tiempo en la Biblia. Vamos a estudiar la cosmología bíblica y vamos a estudiar todos estos misterios maravillosos. Yo creo que usted se va a ir así de para atrás. Vamos a ir todos, como dicen aquí en Cúcuta, me voy de para atrás. Como condorito. Como condorito, sí, se va a ir de espaldas. Porque vamos a mirar, vamos a analizar la cosmología bíblica. Esto es maravilloso. Aquí el apóstol Juan está hablando de pura cosmología en vivo. Está diciéndole al mundo cómo era la creación antes del tiempo. Cómo fue cuando el tiempo comenzó. Y está citando literalmente los primeros versos de Génesis capítulo 1. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo allá, ya trayéndolo en una revelación del Evangelio, aquí lo está trayendo en una revelación de la vida misma del Verbo en su manifestación en la tierra. Y por eso dice, Él lo creó todo y sin Él nada de lo que es fue. ¿Sí? Y entonces dice, y en Él había vida y la vida era la luz de los hombres y la tiniebla no pudo extinguirla. Están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, de frente a la Biblia, hermana Elga, la luz de la que habla allí, Génesis capítulo 1, versículo 3, es el resplandor de la gloria del Verbo. El Padre, Dios, Elohim, quiso que el Verbo resplandeciera en el mismo principio del Cronos, en el mismo inicio del tiempo, mandó a que la luz de Cristo brillara y alumbrara toda la creación. Y marcó la pauta que dividió la tiniebla, que era el príncipe caído, de la luz, que es el Verbo de Dios, que es el Logos, que es Cristo. Por eso no podemos confundir la luz con el sol. Amén. Si hay algún comentario, si lo que he dicho no quedó lo suficientemente claro, por favor comenten, pregunten, digan algo para ver cómo nos está yendo y si estoy siendo claro en las explicaciones que estoy dando esta noche. Alcira Isabel Idueña comenta de la pregunta anterior, dice, y ella se quedaba en casa de sus padres mientras él preparaba el lugar para vivir. Sí, bueno, ya es otro tema. Claro que sí. Bueno, Alex Pérez hace una pregunta acerca del sacerdocio. Bueno, pero vamos con las que teníamos. Vamos con las que tenemos. No hay más comentarios. Bueno. Seguimos entonces con las preguntas que ya están adelante. La siguiente pregunta
la hace Caterine desde Cúcuta. Dice, bueno, cuando Dios le hace el llamado a una persona, ¿es para bien? Así es. Gracias, Caterine, por tu pregunta. Muy interesante también, muy buena. Gracias por haber hecho esta pregunta esta noche. Cuando Dios llama a una persona, ¿es para bien? La respuesta inequívoca es sí. Siempre Dios, cuando te llama, siempre es para hacerte bien. Nunca Dios llama para destruirte, Dios nunca llama para dañarte. El propósito de Dios al llamar a una persona siempre es para bien, para Él mostrar su gracia, para Él mostrar su misericordia, para Él mostrar su amor, para Él mostrar su salvación. Siempre es para bien. El Señor tiene determinados estos tiempos, y por eso dice la Escritura que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si oyes la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Corre a Él, corre a los pies del Señor, porque siempre que Él llama a los hombres es para bien, es para darles algo, es para bendecirlos, es para darles su gracia. Siempre, según la historia bíblica, siempre ha sido de esta manera. Cuando Dios escoge para bendición, siempre llama. Cuando Dios escoge para juicio, no llama. Y esa es la diferencia. Alguien alguna vez me dijo, pero cuando Dios llamó a Faraón y le vinieron las plagas. No, Dios no lo llamó. Dios llamó a Moisés. Hay que distinguir entre lo uno y lo otro. Pero y entonces, ¿por qué dice que Faraón? Sí, porque Faraón era su siervo. Una cosa es que le sirva a él y otra cosa es que Dios lo llame. Satanás le sirve a Dios, pero Dios no le va a hacer ningún bien a Satanás cuando lo llame. Moisés fue llamado por Dios para bendecirlo. Aarón fue llamado por Dios para bendecirlo. José, David fue llamado por Dios para bendecirlo. Noé fue llamado por Dios para bendecirlo, a él y a su casa. Y todos los apóstoles, la iglesia en general, todos hasta el sol de hoy, los que somos llamados por Dios, Dios nos llama con el propósito y el fin único, inequívoco, de bendecir nuestras vidas, de hacernos bien. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Gracias, Caterine, por tu pregunta muy buena, y me alegra mucho de que estés con nosotros en esta noche. Adelante. La siguiente pregunta la hace Silvana Ortega. Dice, ¿por qué para algunas personas es difícil dejar de usar imágenes en su adoración? Gracias, hermana Silvana Ortega, bendiciones, un abrazo grande también para ti, mi hermana. Bueno, tu pregunta es muy buena, muy interesante, como todas realmente. ¿Por qué hay personas que les cuesta mucho dejar de tener imágenes o ídolos en su adoración, en su búsqueda de Dios? Bueno, la razón por la cual es difícil, y la mayoría de las personas tiene esta fijación por las imágenes y se niega completamente a no tenerlas, es porque hacen parte de una debilidad y de una atadura, de una cadena que se encuentra en la naturaleza humana de todos nosotros. Todos los seres humanos, todos los nacidos de mujer y de hombre, tenemos una atadura y tenemos una debilidad que se llama idolatría, y otra que se llama hechicería. Curiosamente, tanto la idolatría como la hechicería trabajan de la mano de la santería, de los ídolos y de todos estos artilugios físicos, materiales, que simulan la apariencia de algo que está en el cielo, algo que está en la tierra o algo que está debajo de la tierra. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pues eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hay un listado de cosas, hermana Silvana, que son las cadenas y las ataduras que todo ser humano tiene genéticamente hablando. Nacemos con ellas y que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Creo que está en el cuarto o en el quinto puesto, la idolatría. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 19, por favor. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son
inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, etc. Entonces mira que tenemos a la idolatría y a la hechicería de la mano. Van pegaditas, la número 4 y la número 5 en la lista. Estas dos debilidades y estas dos fortalezas, debilidades porque no nos permiten avanzar y fortalezas porque no las podemos, no nos sueltan, no nos dejan libres, son la hechicería, la idolatría y la hechicería. Son hermanas. La idolatría y la hechicería son gemelas, van de la mano. La una no está sin la otra. Una persona no puede ser idólatra a no ser que ame la hechicería. Y una persona no ama la hechicería si no tiene ídolos. Eso va de la mano. Acéptelo o no lo acepte. Créalo o no lo crea. Pues no importa. La Biblia dice, según muestra allí, que estas son debilidades de la carne y que están presentes en cada uno de nosotros los seres humanos. Particularmente a algunos se les manifiestan una de estas obras y a otros no se nos manifiestan. Se me manifiestan unas y otras sí, unas no, otras sí, otras no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de pronto una persona es idólatra pero no es lasciva. De pronto otra persona es lasciva y es idólatra, hechicera, pero no es celosa. Otra persona de pronto tiene todo el listado completico. Otros de pronto las tienen todos en estado dormido, ahí están en un estado recesivo, pero en algún momento se activan. Esto hace parte de las obras de la carne. Y por eso los seres humanos no somos capaces de dejar la idolatría ni de dejar estas prácticas a menos que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones y su luz disipe y consuma, la luz de Cristo consuma la tiniebla que es la que procura todas estas cosas. Entonces una persona solamente puede dejar la idolatría, puede dejar de adorar imágenes, de venerar ídolos, el día que la luz de Cristo brille en su corazón y resplandezca en su entendimiento. Ese día, cuando Jesús llegue a esa vida de verdad, cuando Jesús convierte ese corazón por su luz, ese día bota los ídolos, destruye los muñecos y se queda solamente adorando al Dios único y verdadero, a Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Estamos en el episodio número 42 de Frente a la Biblia esta noche. Si tienes una inquietud o una pregunta acerca de la Biblia, por favor, compártela, escríbela rápido aquí en los comentarios para mirar si las podemos resolver durante la emisión de esta noche. Ya se nos está acabando el tiempo. Adelante. La siguiente pregunta es de Sandra Blanco. Dice, en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. ¿Esto tiene que ver con que las palabras tienen poder? ¿O a qué se refiere precisamente este verso? ¿Qué significa comerme la muerte o la vida? Muchas gracias. Vamos a mirar. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. Interesante también. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Vamos de frente a la Biblia. Vamos a leer el pasaje para tratar de responder esta pregunta. ¿Qué significa comer la vida o comer la muerte? Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Vamos a mirar. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. ¿Existe algo más referente en el versículo anterior o en el siguiente? El versículo 20 dice, el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca, del producto de sus labios será saciado. Verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que escoja, eso comerá. 22. El que haya una mujer buena halla favores y obtiene alegría de parte de Yahvé. El que rechaza a una mujer buena rechaza lo bueno, y el que conserva a una adúltera es insensato e impío. Claro, bueno, no tiene nada que ver el 22. Nos quedamos entonces con el 20 y el 21. ¿El 19 tiene algo que ver? Léalo, por favor. El hermano ofendido es más tenaz que un castillo fuerte, y los litigios entre hermanos son como cerrojos de fortaleza.
Ok, vamos entonces a enfocarnos en el 20 y en el 21, nuevamente. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca, del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que escoja eso comerá. Interesante, muy buena la pregunta. Aquí hay varias cosas que hay que mirar, hermana Sandra y hermanos en general que están escuchando, y es en el contexto cercano de este versículo se está refiriendo realmente a los comentarios y a las palabras de la persona, y está utilizando un lenguaje metafórico aquí para referirse a lo bueno y a lo malo que sucede en una vida cuando se presta para decir cosas malas o para hablar cosas buenas. Tengo que dejarlo encerrado en el contexto cercano para poderlo explicar y aclarar que aquí se está utilizando un lenguaje metafórico que no tiene nada que ver, oiga bien, no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo posteriormente en los evangelios, cuando dice nada de lo que entra al hombre lo contamina. ¿Sí? Hay que ser claros en esto, porque cualquier persona que lee esto y luego va y lee el evangelio donde Jesús dice que nada de lo que entra en la boca contamina el hombre porque va a la letrina y se va, sino que lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre, no podemos entender que se está refiriendo a lo mismo, porque son dos mensajes completamente contrarios si lo vemos de esta manera. Ahora nos tenemos que quedar con el contexto cercano, y el contexto cercano está restringiendo la aplicación de este versículo tanto de lo que llega al vientre como de lo que come en sentido metafórico por causa de las palabras que habla. Si nos damos cuenta, Proverbios no está refiriéndose en ningún momento a comer físicamente algo y tragárselo para que le llene el vientre. Está utilizando el lenguaje metafórico que se refiere al alimento como las palabras que usa y a llenarse el vientre con todo lo bueno o con todo lo malo que dice. Entonces, en este contexto, hermana Sandra, como vida cuando bendigo, cuando digo cosas buenas, y como muerte cuando maldigo y cuando digo cosas malas. No es que me las esté tragando literalmente, sino que esto es una metáfora, están haciendo unas comparaciones aquí para que nosotros podamos entender que lo que hablamos llena nuestro vientre. Dicho esto, podemos entender entonces por qué Jesús, ahora sí vámonos con Cristo, por qué Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es como si fuera un ciclo. Lo que está en tu corazón lo dejas salir y tus labios, tu lengua lo dice, y lo que tu lengua dice te retroalimenta otra vez y llena tu vientre. Entonces es un ciclo que hay, del corazón sale lo inmundo para contaminar afuera, para dañar afuera. Mi lengua y mis labios son los que comen eso, lo pronuncian o dicen, y eso sacia mi vientre. ¿Por qué entonces en Proverbios dice que comerá y será saciado? Porque cuando la persona habla, y yo creo que a más de uno le debe haber pasado, cuando usted dice algo que quiere decir, siente satisfacción. ¿Sí o no es así? Bueno, cualquier persona puede dar fe de esto. Cuando usted tiene algo que decir a una persona y espera y espera y espera, el día que se lo dice, ese día siente alivio, siente saciedad, porque pudo hablarlo, pudo decirlo, sea bueno o sea malo. Hay gente que dice, no, tenía unas ganas de decirle sus 3 verdades y se las dije. Y siente esa, como que un fresquito cuando le dije lo que le tenía que decir. ¿Eso de dónde salió? Del corazón. ¿Por dónde se movió? Por la lengua. Los labios se la comieron toda y saciaron su vientre y se sintió satisfecho. Entonces, esto es lo que pasa. Sucede lo mismo cuando mi deseo es compartir la verdad del Señor, cuando mi deseo es compartir la predicación de la palabra y predico, entonces de mi corazón sale esa bendición, mi lengua y mis labios manan vida, brotan vida y comen vida, y entonces termino saciado y digo, gracias Dios por permitirme predicar, por permitirme orar por esa persona, por permitirme compartir. Entonces, a esto se refiere, hermana Sandra,
la palabra en Proverbios 18:21. Como vida cuando de mi corazón sale lo bueno para bendecir, mis labios lo dicen y soy saciado de eso porque quedo satisfecho. Y como muerte cuando de mi corazón inmundo y sucio sale la basura que va a maldecir a los demás, y luego porque soy malo y mi corazón es tenebroso, entonces soy saciado también de esa maldad y me siento satisfecho. Para lo bien, para lo bueno y para lo malo están los dos tipos de personas que se sacian de las palabras de su boca. Amén. Muchas gracias, hermana Santa, por tu pregunta. Muy interesante. No hay comentarios al respecto. La siguiente pregunta la hace Anamín Núñez desde Bogotá y dice: es sobre lo que Jesús le respondió a Nicodemo en Juan capítulo 3 verso 10. La pregunta es: ¿en qué parte del antiguo pacto habla sobre el nacer de nuevo que Nicodemo debería saber? Gracias, hermana Anamín, por tu pregunta, muy interesante también. Sí, esta charla que tiene Jesús con Nicodemo, cuando le dice, es necesario nacer de nuevo, y él le dice, ¿cómo es de nacer de nuevo? ¿Acaso voy a meterme nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús lo interpela y le dice, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Vamos a leerlo, por favor. Vamos de frente a la Biblia. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Decía él. Está hablándole del nacer de nuevo, ¿no? El nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu, dice la palabra ahí en el versículo arriba. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Tiene que volver a nacer para poder ver el reino de Dios. Y él no sabía a qué se refería. Por eso Jesús le dice, si tú eres maestro en Israel, eres maestro y no lo sabes. ¿En dónde está esta enseñanza en el viejo pacto para que Nicodemo debiera saberla? Está en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, hermana Anamín. Ezequiel capítulo 47 está la visión y la revelación que tiene Ezequiel del río de la vida que sale desde debajo del altar en el santuario en la puerta de oriente. Ahí está Ezequiel capítulo 47, todo el capítulo 47 de Ezequiel, en donde hay un río que fluye con vida que sale desde el santuario, y Dios le dice a Ezequiel, has visto, hijo de hombre, entra al río hasta los 1000 codos, y él entra hasta que el agua le llega a los tobillos, y dice, entra 1000 más hasta que le llegue a las rodillas, 1000 más hasta los lomos, 1000 más hasta los hombros, y 1000 más hasta que ya era imposible estar en pie y había que nadar, sencillamente zambullirse. Y entonces allí mismo en el capítulo 47 dice que todos los peces que estaban muertos en el momento que entraban al río cobraban vida, y donde quiera que el río entraba los peces volvían a vivir, y eran multitudes y millares de peces que recobraban vida en el momento que caían en el agua de ese río. Esa visión, hermana Anamín, de Ezequiel capítulo 47 es la enseñanza y la instrucción que habla de el nacer de nuevo. Todo aquel que esté muerto en delito y pecado cuando viene a Cristo es sepultado en esa agua del nuevo nacimiento, que es del Espíritu y por la palabra, en el bautismo, y renace, resucita a una nueva vida. Esto es lo que Nicodemo no entendía o no sabía, y por lo cual Jesús tiene que hacerle esa exhortación. Ezequiel capítulo 47 es la respuesta, mi hermana Anamín. Te invito a que lo leas detenidamente, léelo con calma, léelo con cuidado, para que puedas mirar todos los aspectos que están ocultos a simple vista en este pasaje de Ezequiel capítulo 47. Amén. Amén. ¿Se apagó? Sí, ya, esta cámara ya se nos acabó. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? La siguiente pregunta es de Virginia Banquet. Dice: bendiciones, apóstol. En Juan capítulo 21, versos 15 al 18, Jesús usa 3 formas de describir a la iglesia.
Cuando le dice a Pedro, apacienta mis corderitos, luego pastorea mis ovejas y por último, apacienta mis ovejas. Ok. ¿La pregunta cuál es? No hay pregunta. O sea, es un comentario. Seguro quieres saber de qué se trata la definición, las tres formas, ¿verdad?, de la iglesia, porque eso es lo que está preguntando, porque hace las tres nomenclaturas. La primera, ¿cuál es? Gracias, hermana Virginia, por tu pregunta. Vamos a darte respuesta enseguida. Léelo nuevamente, por favor. Vamos al Evangelio, vamos directamente a la Biblia, vamos a leer qué dice esa cita bíblica y vamos a ver cuál es el significado de estas tres maneras de hablarle a la iglesia. Adelante. Leo todo el pasaje. Lee los versículos, el versículo exactamente. Dice, le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderitos. Luego le dice, pastorea mis ovejas, verso 16. Y luego verso 17 le dice, apacienta mis ovejas. Okay. Bueno, hermana Virginia, gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna distinción aquí? No, no hay ninguna distinción. ¿Por qué? Porque el rebaño es el mismo. Hay ovejas pequeñas, ovejas grandes y ovejas viejas, pero todas son ovejas. No hay ninguna diferencia entre las tres. Es el mismo pueblo, es el mismo rebaño. ¿Cuál es la distinción que sí se puede hacer? Es la edad. Y por eso hay unos que son corderitos y el resto son ovejas. Se les habla como ovejas adultas, como ovejas grandes. La instrucción para el apóstol Pedro era que apacentara, número uno, apacentara a los corderitos. ¿Por qué? Porque los corderitos son los bebés. Si traemos ese símil, lo traemos hasta la iglesia y lo colocamos en la iglesia, entonces nos vamos a dar cuenta de que los corderitos necesitan ser apacentados por el pastor y los corderitos son realmente los bebés espirituales. Todo aquel creyente que no ha alcanzado madurez es un corderito y necesita ser apacentado, es decir, necesita ser tranquilizado, necesita ser calmado, necesita ser consentido, necesita ser mimado, necesita que lo carguen, necesita que el pastor le dé la lechecita, necesita que el pastor le unja con aceite el cuerpo, que le unja con aceite la cabeza, necesita que el pastor le saque las garrapatas de las orejas, necesita que el pastor le limpie las pezuñas, necesita que el pastor le cuide la lana que apenas le está saliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita que el pastor le brinde mucha atención y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un corderito. ¿Quiénes son los corderitos humanamente hablando? Son todos los creyentes que nacieron de nuevo, pero que apenas están dando sus primeros pasos en la fe de Cristo. No todo el que llega a la iglesia por primera vez, no las visitas, no los hermanos que llegaron, los invitados, ellos no son corderitos. Los corderitos son los que nacen de nuevo y comienzan a caminar. Es decir, a partir del momento que la persona se bautiza en aguas y se reconoce como miembro de la iglesia de Cristo, a partir de allí necesita que el pastor lo cuide, que el pastor lo apaciente a ese corderito. Y el pastor debe apacentarlo, cuidarlo, darle el tetero, sacarle las garrapatas, sacarle los gases, cargarlo, cambiarle el pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Y estar pendiente como si fuera un bebé, porque realmente lo es, hasta el momento en el que ese creyente es capaz de dar un paso más allá para poder comenzar a servir. En el momento que el creyente pasa de esa edad de la infancia y pasa al momento del servicio, ya no le dice que los apaciente, sino que le dice que los pastoree. Necesitan entonces una guía, necesitan la vara, necesitan el cayado y necesitan la vara y necesitan el cayado y necesitan que el pastor esté allí atentos, pastoreándole, guiándole a lugares de dedicados pastos, guiándolos a donde deben ir. No las lleva cargadas, solamente debe cargar a los bebés, pero ya los que sirven, el pastor tiene que mostrarles el camino y decirles, vayan que allá hay agua, mire, aquí está el pasto,
y la oveja, no te voy a llevarle pasto a la boca, ven y cómetelo tú, levántate y ven y cómelo, ahí está. ¿Por qué? Porque la función pastoral del apacentamiento solamente está dado para los corderitos en la primera etapa. Y luego viene esa otra parte donde le dice, apacienta también a mis ovejas. ¿Cuándo las tiene que apacentar? ¿Cuándo tiene que darles alivio? ¿Cuándo tienes que darles esa relación íntima y más profunda como la que había al principio? Cuando esa oveja pase toda esa etapa de rebelión, de rebeldía, de dureza, y cuando ya se humille y sea realmente un miembro del cuerpo de Cristo activo, funcional, maduro, entonces el pastor puede y tiene la orden de apacentarlos, es decir, estar con ellos en una coinonía, en una comunicación y en una intimidad mucho más fuerte que con el resto. No es acepción de personas, no es distinción y no es preferencia, son etapas. Entonces, cuando el creyente es un bebé, el pastor tiene la obligación de apacentarlo, cuidarlo, mimarlo, besarlo, callarlo, cambiarlo, sacarle los gases, cambiarle el pañal, acompañarlo una y otra vez, llevarlo de la mano, mimarlo, consentirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ve que ese creyente ya es capaz de caminar por sí solo. A partir de ese momento el pastor tiene que pastorear con la vara y con el callado, mostrarles el camino y que ella misma, esa oveja, se levante, corra, se levante y camine, se levante y vaya y busque el agua, se levante y vaya y busque el pasto, porque se levante y vaya y haga lo que tiene que hacer. Esa es la época productiva, digámoslo así, de la oveja. Y sigue el perfeccionamiento hasta que la oveja pasa todas las... hablando en la iglesia, ¿no? Cuando pasa todo ese proceso de crecimiento, de humillación, de debilidades y madura lo suficiente para estar, digámoslo de esta manera, hombro a hombro, en el mismo espíritu y en el mismo sentir con el pastor, entonces allí ya se establece una coinonía mucho más íntima, mucho más profunda, mucho más de confianza, mucho más de cooperativismo, que permite que el pastor vuelva a ser ese apacentador para esta oveja que ya ha recorrido todo este camino. Entonces no es que sean pueblos diferentes, sino que son etapas del creyente. Si ya yo no soy una oveja, corderito, si yo no soy un niño en el evangelio, no puedo pretender que el pastor me vaya a mirar a la casa, que el pastor me llame para ver cómo estoy portándome, que el pastor me lleve, que el pastor me... No puedo pretender eso. Eso fue mi etapa al principio, y cuando era un bebé seguramente el pastor lo hizo. Bueno, si no lo hizo el pastor, pues él le responderá al Señor por eso. Pero si ya yo estoy en la etapa de que he crecido y que estoy en el proceso de servir, que estoy en el proceso de ser ministro, yo no debo jamás exigir que el pastor venga a verme, venga a visitarme, que me llame, que me compre, que me traiga, que me lleve. No, porque yo estoy en el proceso en donde el pastor tiene solamente que decirme lo que tengo que hacer y yo tengo que esforzarme y tengo que moverme para alcanzarlo. Cuando pase esta etapa en donde aprenda, sea enseñado, sea instruido, sea entrenado y pueda correr y moverme al mismo ritmo que mi pastor, entonces vendrá esa otra etapa de apacentamiento, de intimidad, de confianza, de coinonía más directa con el pastor, y entonces es como si se cerrara un círculo mucho más pequeño de las personas que son de confianza y que viven constantemente en comunicación directa, en contacto y en permanencia aún con los pastores. A esto se refiere, hermana Virginia, el consejo y la orden que Jesús le entrega al apóstol Pedro aquel día. Bueno, damos gracias a Dios. En esta noche creo que se nos han acabado las preguntas por hoy.